Nada más avísenme cuando ya se vea. ¿Ya se ve? Sí, profe, ya se ve. Ok. Bueno, nos habíamos quedado aquí, ¿no? Ya lo resolvimos. Habíamos llegado que teníamos un pH de 4.74, ¿no? Y habíamos resuelto en base a unos equilibrios y habíamos platicado, ¿no? Que un buffer se prepara a partir de un ácido o una base débil y su ácido o su base conjugada fuerte. Y para cuando se planteó el equilibrio, recuerden que teníamos que considerar que la concentración de la base conjugada o del ácido conjugado pues ya estaba presente. Y si recuerdan, pues también hicimos ahí como que unos trucos donde descartamos alguna una variable para poder resolverlo más fácilmente, ¿no? Pero bueno, quedamos que les iba a enseñar una forma todavía aún más sencilla de resolver este tipo de problemas de buffers utilizando pues una fórmula, ¿no? ¿Qué fórmula es? Bueno, pues es la fórmula de Henderson-Hasselbalch. Se utiliza mucho para resolver problemas de buffers y algunos otros problemas. ¿En qué consiste? Bueno, Henderson y Hasselbalch pues se dieron cuenta, ¿no? Que el pH de una mezcla amortiguadora pues es una reacción de ácido-base, ¿no? O sea que realmente existe una disociación también de un ácido débil. Entonces ellos pues se dieron cuenta, ¿no? Que pues, o relacionaron que la constante de acidez pues se calcula en base a la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos. Y a esa ecuación pues ellos le aplicaron, por decir, el logaritmo de negativo a ambos términos. Y si ustedes se dan cuenta y aplican las propiedades de los logaritmos, en la que un cociente es la diferencia, es una propiedad logarítmica, pues llegaban, a ver, dame un minuto en lo que activo mi lápiz. Llegaban a un término que es muy conocido para nosotros, ¿no? Si ustedes le aplican logaritmo a ambos términos y en base a las propiedades logarítmicas, pues pudiéramos darnos cuenta que este término es simplemente el pH y el logaritmo de K es simplemente el pK. Entonces la pusieron positiva, o sea, la hicieron positiva, o sea, despejaron el pH, perdón, no le hicieron, despejaron el pH y encontraron, pues dedujeron una ecuación a la cual ellos denominaron pues, la ecuación de Henderson, o se denominó posteriormente como la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que el ácido es débil y también pues, que los equilibrios de disociación pues, están totalmente o casi totalmente desplazados hacia la izquierda, pues se puede sustituir en esta ecuación la concentración de la sal libre por la del acético total. Entonces, si nosotros nos piden nuevamente calcular el pH con la ecuación de Henderson-Hasselbalch de una disolución tampón formada por una concentración 0.2 molar del ácido acético y 0.2 molar del acetato de sodio, bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues sustituir los valores en la fórmula, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Entonces, la fórmula, ¿cómo era? Decíamos que era el pH es igual al pKa más el logaritmo del cociente de la concentración de la base conjugada entre la concentración del ácido débil. Para este buffer en específico, este es el acetato y este es el ácido acético, ¿no? ¿Sí o no? O sea, recuerden la reacción del buffer CH3COOH en una disolución acuosa. Bueno, el equilibrio me da el ion acetato
el ion acetato más el ion hidrógeno. Entonces ahora sí, yo puedo sustituir valores, ¿no? pH es igual, el pKa, yo sé que es menos el logaritmo de Ka. O sea, esto es esto, expresado, ¿no? En funciones a un valor que me dan, que es este. Entonces el menos el logaritmo de Ka más el logaritmo de la concentración, si ustedes quieren ponerlo en términos, aunque escriban además, del acetato, la concentración del ácido. Y ahora sí, pH es igual a menos el logaritmo de 1.8 por 10 a la menos 5 más el logaritmo de 1, ¿no? pH es igual a menos una vez el logaritmo de 1, ya sé que esto es igual a 0, menos el logaritmo de 1.8 por 10 a la menos 5, ¿cuánto les da? ¿Con cuánto nos dio la clase pasada? 4.7. 4.7, ¿no? Que creo que eso es lo que nos dio la clase pasada. Nada más chéquenle. 4.7. Y fue más rápido, no planteamos equilibrios utilizando esta ecuación. Pero esta ecuación, como les digo, se puede usar en buffer, a lo mejor se puede usar en indicadores, pero pues no en todos los problemas se aplica usar la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Hay alguna duda del uso de la ecuación? ¿Duda? ¿Nada? Profe, No, profe. yo tengo una duda. A ver, Las dime. concentraciones, o sea, la división da 1. Sí, pues punto 2 entre punto 2. Por eso no la puse. O sea, ve. Este es punto 2 del ácido, ¿no? Y punto 2 del acetato. ¿No? Ok. Vas Gracias, profe. punto 2. Sí, entre punto 2. Esto es igual a 1, ¿no? Que es lo que está acá. Y el logaritmo de 1 pues es 0. ¿Alguien más? ¿Ya nada? Bueno, ahora sí. ¿Se acuerdan que no me acuerdo quién me preguntó de que cómo se observa la variación o cómo funcionan realmente los buffers? Bueno, pues ahora sí vamos a ver cómo varía el pH de la disolución anterior. Pues ya sabemos que el buffer tiene un pH de 4.7, ¿no? ¿Es 4.7 cerrado? Sí. 4.7. Entonces, ¿cómo varía el pH de la disolución anterior? Al añadir a un litro de la misma 0.01 moles de sosa y 0.01 moles de ácido clorhídrico. Entonces, ¿hay algún voluntario que la quiera hacer? Yo ya tengo mi buffer. Bueno, yo ya tengo aquí mi buffer. Aquí está, ¿no? Vamos a poner aquí mi botella, mi frasco. Este es mi buffer, que tiene un pH de 4.7, ¿no? Pues ese buffer me dicen que es 1 litro, ¿no? Este buffer es de un litro. Entonces me están preguntando que cómo va a variar el pH si yo agrego 0.01 moles de sosa.
O sea, yo voy a agregar acá, a este buffer, primeramente le voy a agregar 0.01 moles de sosa. Y en segundo lugar, en otro inciso, hacen la misma pregunta, pero añadiendo, vamos a ponerlo aquí, 0.01 moles de ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué es lo que ustedes esperarían? ¿Qué es lo que esperarían? Que al agregarle la base aumentaría el pH y al agregarle el ácido disminuiría. No, pues yo realmente no pensaría eso, Luis, porque es un buffer. Entonces, Sí. como son pequeñas cantidades, yo lo que esperaría es que el pH se mantenga, ¿no? O sea, que el pH de 4.7 se mantenga, porque exactamente para eso funcionan esas soluciones, ¿no? Para regular el pH, hasta, claro, o sea, tiene una capacidad, ¿no? O sea, si yo le agrego un exceso de sosa, un exceso de ácido, pues lógico que el pH se va a ir para arriba o para abajo. Pero con pequeñas cantidades, pues yo lo que espero es que el pH siga siendo de 4.7, o si varíe 4.68, 4.73, no sé, ¿no? Que trate de mantenerse constante, ¿no? Que es el principio de los buffers. Entonces vamos a intentarlo hacer. Vamos a empezar con el de la sosa. Entonces yo sé, vamos a plantear una reacción. O sea, yo sé que tengo un buffer y el buffer está compuesto, este es el ácido, o sea, está compuesto de era acetato, ¿no? Vamos a ponerle que es un acetato de sodio si quieren, pero pues realmente es vamos a ponerle acetato para que no los vaya yo a confundir porque es sosa. Vamos a poner que es simple acetato de algo, ¿no? De un contraión, puede ser sodio, puede ser calcio, puede ser potasio, pero para no confundir es un acetato. Vamos a ponerle mejor la pura carga. Yo sé que ese buffer está está compuesto de esa mezcla, ¿no? Y yo a ese buffer lo voy a hacer reaccionar con hidróxido de sodio. ¿Qué voy a obtener? Bueno, pues yo sé que este va a reaccionar con este para obtener acetato de sodio más agua, ¿no? Y que el acetato con la sosa pues realmente no va a reaccionar. O sea, la parte del buffer que va a reaccionar con la sosa va a ser el ácido acético, la parte ácida, ¿no? Ahora, vamos a suponer otra cosa para que sea más fácil la resolución. ¿Qué les parece si nosotros suponemos, vamos aquí a ponerlo, voy a poner aquí, una suposición? Vamos a suponer, ¿cuál es la suposición? Bueno, que al agregar los 0.01 moles, de sosa, el volumen no cambia. Pues esa es la suposición que vamos a hacer. Que yo que agregue 0.01 moles, posiblemente yo tengo una solución o tengo el peso adecuado de 0.01 moles, o sea, es un sólido, yo hago que mi volumen no cambie, ¿no? Si yo agregué un sólido, pues mi volumen no cambia, y si yo agregué una disolución de sosa, bueno, pues yo trato que la disolución sea concentrada para que mi volumen se siga manteniendo en un litro. ¿Sí o no? Para que sea más fácil la resolución. ¿Todos están de acuerdo con esa suposición? Y vamos a ponerle ojo, ¿no?
Sí, profe. Ojo a esa suposición. ¿Y por qué lo hago así? Bueno, pues para hacer el cálculo más fácil. ¿Por qué? Porque yo sé que la normalidad es igual a las moles sobre los litros, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Entonces, ahora sí, pues yo puedo suponer, o yo tengo que calcular pues las concentraciones. O sea, yo voy a calcular la concentración de mi ácido acético. La concentración molar de mi ácido acético vendría dada. O sea, yo sé que este ácido qué concentración tenía. Si me voy al problema anterior, yo sé que es 0.2 molar, ¿no? Entonces, como yo estoy agregando 0.1 moles, pues yo puedo decir rápidamente, ¿no? Que 0.2 molar menos 0.01 moles por litro, pues sigue siendo molar, ¿no? Por lo tanto, la concentración en realidad del ácido acético ahora ya no es 0.2 molar, ahora ya es 0.19 molar. ¿Se entendió esto? ¿Lo puede volver a explicar, profe? Ok, o sea, yo hice una suposición de que mi volumen no va a cambiar, que yo agregué sosa sólida o que yo agregué 2-3 gotitas de una solución concentrada de sosa para que mi volumen se mantenga de 1 litro. ¿Para qué? Pues para facilitar el cálculo, para hacerlo rápido como quedó acá. Yo sé que las concentraciones de ese buffer que yo preparé están dictaminadas del problema anterior. Pues en el problema anterior a mí me dicen que ese buffer se preparó con 2 soluciones de ácido acético 0.2 molar y de acetato 0.2 molar. Pues ahí está, lo regresé al problema para que lo vean, ¿no? O sea, es esta parte. Las concentraciones del buffer es esta, 0.2 molar de la sal y 0.2 molar del ácido. Entonces ahora sí, si yo voy a agregar sosa y yo ya sé que la parte que me va a reaccionar me va a generar con el ácido, la parte que me va a reaccionar con la sosa va a ser el ácido. Por lo tanto, yo tengo que conocer la concentración real del ácido una vez que reaccione esas moles de sosa con él. Bueno, como yo sé que la otra es 0.2 molar, pero como yo sé que yo agregué 0.1 moles en 1 litro y eso se vuelve molar, pues realmente una simple diferencia entre 0.2 menos 0.01 me va a dar la concentración molar del ácido. Por eso es que ahora mi concentración del ácido es 0.19 molar. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces ahora vamos a ver la del acetato. La concentración del acetato, yo sé también que era 0.2 molar, ¿no? Pero como yo voy a generar, o sea, si la estequiometría me dice que es mol a mol, que una mol de ácido acético reacciona con una mol de sosa, yo tendría una mol de acetato. ¿Están de acuerdo, no? Una mol del ácido con una mol de la sosa me va a dar una mol del acetato. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo 0.01 moles contra una mol? Pues realmente del acetato, o sea, este es el limitante, por lo tanto, yo obtendré 0.01 moles más de acetato a lo que ya tenía. Por lo tanto, mi concentración molar del acetato pues va a estar dada como la suma de esas 0.2 molar que yo tenía originalmente, más 0.1 moles por litro, ¿no? Que es molar, por lo tanto, mi concentración ahora del acetato es 0.21. ¿Sí o no? Bueno, denme un minuto, voy a insertar otra diapositiva para no borrar, por si al rato que no entendieron se vuelve a explicar, no lo vuelve a escribir. Voy a dejarles de compartir tantito la presentación porque voy a insertar otra diapositiva para escribir, ¿no? Entonces voy a insertar una diapositiva nueva en blanco.
Ahí está en blanco. Entonces aquí nos quedamos, ahora ya está en blanco. Entonces ahora yo ya conozco las concentraciones reales que quedaron una vez que agregué las 0.01 moles de sosa. Yo ya lo sé. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Bueno, pues plantear mi equilibrio y resolver el... ay, déjenme pasar, me va a salir así. Ahí se ve. ¿Sí se sigue viendo la diapositiva? Sí, pero no sé. Sí, profe, o sea, una nueva. Ok, al azul, para que siga yo escribiendo. Entonces ahora sí, vamos nuevamente a plantear nuestro equilibrio. A ver. Déjenme más poner el lápiz. Entonces yo tengo que calcular la concentración inicial y mis concentraciones de equilibrio, pues de una reacción, ¿no? ¿De cuál reacción? Pues la del ácido acético en medio acuoso que me genera mi acetato más el ion hidronio, porque es esta especie es la que me determina el pH, ¿no? O sea, esta especie es la que me determina el cambio de la acidez de la disolución. Entonces yo ya sé que la concentración que quedó de ácido acético ahora es 0.19 molar y ahora esta es 0.21. Mi volumen no cambió, ¿no? Como es el inicio, esto sea. Ahora sí, en el equilibrio, bueno, pues yo sé que 0.19 será menos X y el 0.21 será más X y este es el que voy a calcular. Conozco el valor de K y yo sé que el equilibrio se plantea el producto de los productos sobre la concentración de los reactivos. Y esto vendría dado como es 1.8 por 10 a la menos 5, ¿no? 1.8 por 10 a la menos 5 va a ser igual a 0.21 más X por X entre 0.19 menos X. ¿Qué hacemos? Bueno, pues lo habíamos dicho, ¿no? Al haber tanto acetato, o sea, esto que está aquí es muy poquito. O sea, el desprendimiento, como la disociación del ácido es un ácido débil, pues va a ser muy poquito lo que se va a desprender. Y lo que se va a formar, pues realmente en comparación a ese 0.21 molar que hay, pues realmente eso también va a ser muy poquito, ¿no? Muy poquito. Por lo tanto, ambas X yo las puedo despreciar. Y me queda una ecuación fácil de resolver. 1.8 por 10 a la menos 5 va a ser igual a 0.21x entre 0.19. ¿Cuánto les da X ya para que ya despejada? Despejen X. Para despejar X es multiplicar 1.8 por 10 a la menos 5 por 0.19 y luego la dividen entre 0.21, ¿no? ¿Cuánto nos da X? La voy a escribir para que no vaya a ser que no me estén siguiendo. Entonces 1.8 por 10 a la menos 5 por 0.19 entre 0.21.
¿Y eso cuánto les daría? 1.62 por 10 a la menos 5. 1.62 por 10 a la menos 5. Y este X, ¿están de acuerdo? Que es igual a mi concentración de iones hidrógeno, ¿no? Y yo con eso puedo calcular pues mi pH. Entonces mi pH va a ser igual a menos el logaritmo de 1.62 por 10 a la menos 5. ¿Y qué pH tuvo la solución? O sea, debe de estar en 4.7 o por arriba un poquito por décimas, por decir. Más bien por centésimas, ¿no? Debería de 4.79. 4.79. 4.79. Entonces la diferencia son 9 centésimas. Pero el pH se mantuvo, ¿no? En 4.7. O sea, hay una variación. Vamos a poner aquí. Hay una variación de 0.09 en la escala de pH. Y esa sería la respuesta. ¿Hay alguna duda? ¿Nada? Hasta ahorita no, profe, de mi parte. ¿De los demás? Bueno, si no hay dudas, hagan el del ácido. Hagan la misma suposición, que el volumen no cambia, ¿no? Para que el cálculo sea más fácil. O por lo menos, no es que sea más difícil, pero nos ahorremos tiempo, ¿no? En no estar haciendo cálculos de molaridad a un nuevo volumen. Entonces, a ver, los espero, tienen que unos 10 minutos para que me den la respuesta del ácido. ¿Sale? Disculpe, profe. Sí. Tengo una duda. ¿Por qué se restaba en el ácido acético y se le sumaba en el acetato el 0.01 molar? ¿En cuál? ¿Aquí? Sí. ¿Por qué? O sea, tú la duda que tienes es acá. A ver. A ver, chance. Cambiar el color. A ver, tú dices que ¿por qué le resto? ¿Por qué resto esto? ¿Y por qué sumo esto, no? ¿Esa es tu duda? Sí, exacto, es esa. Ok. Bueno, pues no sigues. O sea, el que yo agregue, el que yo tengo un buffer, yo supongo que tengo una mezcla de ácido y de acetato. ¿Eso te queda claro? O sea, yo Sí. para preparar un buffer tengo una mezcla de un ácido débil y su base conjugada fuerte, ¿no? Que en este caso, pues el ácido es el acético y la base es el acetato. ¿De qué? Pues no me dijeron, de sodio o de potasio. Posiblemente sea de sodio, que es el más común. Entonces, cuando yo agrego a ese buffer que está ahí 0.01 moles de sosa, algo tiene que pasar. O sea, la sosa no es inerte.
la sosa es una especie reactiva. Por lo tanto, pues la sosa va a reaccionar, como lo puse acá, la sosa va a reaccionar con alguno de los dos, que es lo que yo puse, ¿no? Con el acetato no reacciona. Sin embargo, con el ácido sí reacciona y me genera nuevamente acetato de sodio. O sea, entonces, el buffer son dos partes, el ácido y su base. Estos dos que acabo de encerrar en el círculo es lo que está en el frasco que yo preparé del problema anterior. Cuando yo agrego sosa, bueno, pues la sosa, te digo, es reactiva, no se va a quedar sin hacer nada ahí, o sea, no es inerte. Entonces, al entrar en contacto la sosa con el buffer, bueno, pues la sosa reacciona con el ácido acético, para formarme más acetato. Con el acetato no reaccionó, no es afín, pero con el ácido sí reaccionó y me formó más acetato. Entonces, a mí me dicen que en este frasco que estaba allá arriba, que estoy dibujando nuevamente, que en este frasco hay una concentración de 0.2 molar del ácido y 0.2 molar del acetato. Cuando yo los hice reaccionar, tú estás de acuerdo que esa concentración ya cambió. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué ya cambió? Pues porque ya reaccionó con la sosa. Entonces yo tengo que conocer las nuevas concentraciones que hay en ese buffer para saber mi pH final. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Al suponer que yo tengo 1 litro y yo sé que este frasco tiene 1 litro, o sea, al suponer que yo agregué esas 0.2 moles de sosa, yo sé que ya el volumen no cambió, porque la sosa es sólida, ¿no? Vamos a decir que agregamos 3 pelecitos de sosa y el volumen quedó como de 1 litro. Pero yo tengo que calcular la concentración. Entonces, yo sé que la concentración está del ácido acético está dada como 0.2 molar. Pero ahora yo sé que la concentración del ácido, de la sosa, perdón, me la están dando en moles. 0.02 moles. Pero como las agregué a 1 litro de disolución, bueno, pues esas 0.2 moles se transforman en 0.02 molar. Por lo tanto, yo pude... era 0.1, ¿no? Lo que agregué aquí la equivoqué. Aquí era 0.1 y aquí era 0.1. Por lo tanto, yo puedo sumar o restar, de acuerdo, ¿no? En este caso es menos porque es el ácido. Aquí es menos. Yo puedo restar directamente a esa concentración molar la misma concentración molar de la sosa. Y la resultante, pues me queda de 0.19 molar. ¿Más o menos? ¿Sí se entendió? Profe, pero al ácido acético se le resta porque es el que reacciona, ¿no? Con la sosa. Claro, o sea, pues es una reacción de neutralización, ¿no? El ácido reacciona con la base, por eso le resté, porque la concentración de ser 0.2 terminó menor, porque hay una reacción ácido-base. Se le suma al acetato, ¿por qué? Porque el producto de la reacción, este es el producto de la reacción. El producto de la reacción del ácido con la base es una sal. Y en este caso, ¿cuál es la sal? Pues el acetato de sodio. Entonces, originalmente había 0.2 molar de acetato. Pero como yo ya reaccioné sosa con ácido, generé más ion acetato. Por lo tanto, la concentración del acetato debe de incrementarse. ¿Cuánto? Bueno, pues la suma, ¿no? De 0.2 originales más lo que se acaba de crear. 0.21. Porque se creó 0.01 moles de acetato. ¿Por qué? Porque la estequiometría de la reacción es mol a mol. Y aunque yo tenga una mol, el limitante es el menor. Entonces, si yo de esa mol, 0.01 reaccionó, ¿no? Y me formó 0.01 de producto, en este caso el acetato. ¿Sí queda claro? Sí. Muchas gracias. De nada, ¿todos lo tienen claro? Pues es que
estequiometría, o sea, no es nada de complicado, nada más es entender qué es lo que se está haciendo y por qué se está haciendo. Bueno, entonces, siguiendo la misma analogía, ¿cuál es el pH si yo agrego ahora el ácido? Es lo que están haciendo, ¿no? Profe, Sí, ¿podría regresar a la diapositiva siguiente? ok. Entonces, bueno, voy a pasarla rápida porque salían ahí los cálculos, pero ahí está. Gracias. Sí, de nada. ¿Cómo van? ¿Ya lo tienen?
¿Ya quedó? Ya casi, profe, un poquito más. Profe, Ok, vamos a ver. a mí Sí, me dio 4.74, pero la verdad no sé si lo hice bien. no lo sé, puede que esté correcto. Ahorita lo rechecamos. Vamos a ver a cuánto le da a los demás. O sea, tú lo que dices es que el pH no cambió. ¿O cuánto había sido el pH que ya hemos obtenido? 4.7, ¿no? Nos vamos a dar 3 minutos más. Bueno, ¿alguien tiene otro resultado de 4.70? Vamos a resolverlo. Voy a irme para atrás. Voy a borrar lo que aquí no me funciona. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Ok, pues voy a empezar aquí a borrar. Pero ya no voy a poder borrar porque no me deja borrar más que lo blanco. Bueno, vamos a volverlo a escribir todo entonces. Va de nuevo. Pero no sé por qué no me deja borrar. Bueno, déjenme salir de aquí. Descartar. Para poder borrar todo. Ahí está. Ok. Pues ahora vamos a resolver el inciso B, que nos dice que cómo va a variar ese pH, pero ahora agregando 0.01 moles del ácido acético. Entonces, bueno, va otra vez. Voy a volver a poner el buffer. Entonces aquí voy a poner otra vez el buffer. Ahí está mi frasco de mi buffer. Está mi buffer. Recuerden que es 1 litro. Y aquí originalmente había ácido acético. Aquí le voy a poner nada más acético. 0.2 molar. Y le voy a poner acetato. 0.2 molar. Recuerden que el acético es ácido, ¿no? Es que no cabe ahí todo. Entonces, yo voy a hacer esto reaccionar con 0.01 moles de ácido clorhídrico. Pero voy a volver a hacer la suposición de que el volumen, yo voy a poner que mi volumen no va a cambiar.
no cambia. Para hacerlo más fácil, ¿no? Porque si yo digo que cambia, bueno, tengo que volver a hacer ajustes de concentraciones con otro volumen. Entonces, bueno, entonces si yo tengo, ustedes díganme, ¿con quién va a reaccionar el ácido acético del buffer? ¿Con cuál de las dos partes que conforman un buffer va a reaccionar el ácido acético? Con el acetato. Con el acetato. Pues vamos a poner aquí. Yo tengo el acetato, CH3CO. Bueno, vamos a ponerlo así. Más ácido clorhídrico. No hay reacción, ¿no? O sea, ácido con ácido pues no va a reaccionar. Sin embargo, yo sé que mi acetato, déjenme, salió feo, si no, no van a entender. Que mi acetato va a reaccionar con el ácido clorhídrico. ¿Y qué me va a dar? ¿Cuál es el producto de esa reacción? A ver, después pregunta, ¿cuál es el producto de esa reacción entre el ion acetato y el ácido clorhídrico? Es el ácido acético más cloro, ion cloro. Me da el ácido acético más el ion cloruro. Recuerden que aquí hay un contraion, puede ser sodio, lo voy a poner aquí, puede ser sodio y al final lo que te daría aquí sería el azar, ¿no? Recuerden que los iones pues no se generan así in situ, pero como especies pues no se pueden aislar, ¿no? Entonces nada más se especifica así el ion acetato porque es el ion reactivo. Entonces, pero a lo que voy. Entonces, ¿están ustedes de acuerdo que yo este ácido que voy a generar lo tengo que sumar a este frasco, ¿no? Y que la concentración del acético pues va a ser mayor a 0.2 ahora. ¿Sí o no? Sí. Sí, Exacto. Entonces yo tengo que calcular la concentración molar. Yo sé que la molaridad es igual a las moles por litro. Yo sé que para el acético, yo ya tengo una concentración inicial de 0.2 molar. Pero yo estoy generando más ácido. ¿Cuánto ácido estoy generando? Bueno, pues si mi estequiometría me dice que esto es mol a mol y obtendría una mol, si yo hago reaccionar 0.01 moles de ácido con acetato, pues realmente lo que va a reaccionar son 0.01 moles para obtener 0.01 moles de ácido acético más. Y como están en un litro, pues la concentración automáticamente sé que sería 0.1 molar. Por lo tanto, la concentración nueva del ácido es 0.021. Y del acetato, pues si yo tenía una 0.2 y reaccionó con 0.1, pues tengo que restarle, ¿no? Ese 0.01 que ya reaccionó para generar ese 0.01 adicional de acético. Y ya tengo las dos concentraciones. Y como tengo flojera de estar planteando el equilibrio, pues yo me acuerdo de la ecuación de Hasenbach, ¿no? Henderson-Hasenbach. ¿Y se acuerdan cómo era la ecuación de Hasenbach? ¿Se acuerdan? Bueno, decía que el pH es igual al pKa más el logaritmo de A sobre HA, ¿no? ¿Sí o no? Entonces aquí lo único que tenemos que es identificar que HA en este caso es 0.21 y aquí es 0.19. Y recuerden que esto, si la pasamos, bueno, pH va a ser igual. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Si yo aplicaba los logaritmos, el pKa, el pH es igual a menos el logaritmo de Ka
más el logaritmo. Es bueno ya para transformarla directamente, ¿no? Para no hacer todo el cálculo, yo digo que sería menos el logaritmo de K más el logaritmo de ese cociente, ¿no? Que es 0.19 entre 0.21. ¿Cuánto les daría? Para no hacer todo el equilibrio. Sí, da los 4.70. Entonces esto nos da 4.70. Entonces, ¿qué significa? Pues que el pH se mantuvo, ¿no? Que el buffer funcionó para esas pequeñas concentraciones tanto de bases como de ácidos. Entonces recuerden, la ecuación de Henderson-Hasselbalch solamente la van a poder usar en buffers. A lo mejor bueno, no a lo mejor, también cuando indicadores se puede usar. Pero hay algunos momentos en donde se puede usar, pero no en todos los problemas. ¿Dudas? ¿Nada? ¿Todo claro? Sí, profe, todo claro. Sí, profe. Ok. Bueno, pues entonces vamos a continuar. Pues vamos a hacer. Bueno, ahí ya estaban las respuestas, ¿no? O sea, bueno, dejen borrar para que vean lo que salía en las diapos. O sea, ahí estaban se sacaban las. Este es el de la sosa, es el ejemplo de la sosa. Realmente se tienen que calcular, ¿no? Supongamos que no cambia el volumen. Yo tengo que calcular las nuevas concentraciones y plantearme equilibrio, ¿no? Como lo hicimos al principio. Posteriormente, pues era 479. Y para el B me daba 470. Entonces, pues sí nos dio, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Vamos a platicar ahora un poquito de... Dejen sacar todas las diapos, todas las transiciones. Ahora vamos a platicar un poquito de los indicadores. Generalmente, pues, ahorita vamos a hablar de indicadores para valoraciones ácido-base, ¿no? O sea, realmente saben qué es un indicador? ¿O conocen algún indicador? ¿O para qué se utiliza? Creo que lo habíamos platicado, ¿no? Generalmente, si no disponemos de un instrumento, tenemos que apoyarnos de unas sustancias o compuestos, pues generalmente ácidos orgánicos, que nos ayudan a identificar, pues, un punto en el cual, haciendo una valoración, podamos determinar esta región, la región de equilibrio o el punto de equivalencia. Si no tengo un instrumento, pues yo voy a utilizar alguna sustancia que me ayude a identificar esa región cuando yo haga una valoración. Pues, ¿qué son los indicadores? Pues en realidad pues son ácidos o bases orgánicas que son débiles y cuyas formas ácido o base conjugada pues presentan coloraciones diferentes, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, no dejamos de estar viendo reacciones ácido-base, ¿no? Hasta en los indicadores se llevan a cabo reacciones ácido-base. Entonces aquí lo único que tenemos que entender pues es que va a haber pues un vire, un cambio del color. Entonces debemos de entender pues cuál de esos dos colores va a predominar. Entonces imaginemos que nosotros tenemos una solución ácida, ¿no? Y a la cual pues nosotros le vamos a agregar pues, unas gotitas de algún indicador, ¿no? Entonces yo sé que si es un ácido,
pues habrá una gran cantidad de ion hidronio. Entonces el equilibrio va a estar desplazado a la izquierda, ¿no? Predominando lo que sería en este caso, en esta reacción que está aquí arriba, predominaría de inicio la forma ácida, ¿no? Pero sin embargo, pues si yo hago una valoración y estoy valorando ese ácido con una base, pues habrá un momento en que esa forma ácida vaya a irse consumiendo, ¿no? Hasta que de momento, pues la forma básica sea la predominante, ¿no? Entonces ese ion H3O se tendrá que desplazar y la coloración del indicador entonces pase a su forma básica. Entonces el cambio de color pues se va a ver reflejado, ¿no? Entonces esa sustancia orgánica pues tiende a reaccionar dependiendo, ¿no? De qué forma en el medio, o sea, qué especie en el medio es la que está predominando, la forma básica o la forma ácida, ¿no? O sea, como que interactúa con el ion hidronio de una forma, pero con la parte básica interacciona de otra forma, reflejándola en distintos colores. Esa es la forma en que funciona un indicador, ¿no? Y como les decía, bueno, para poder resolver este tipo de problemas, pues es igual plantear equilibrios, pero pues como les decía también, en buffers y en indicadores podemos apoyarnos de la ecuación de Henderson-Hasselbalch para hacerlo más sencillo los cálculos, ¿no? Entonces, a partir de constantes de acidez se pueden deducir pues, ecuaciones, ¿no? Para calcular el pH de un indicador. ¿Y para qué quiero calcular el pH del indicador? Bueno, pues para conocer el intervalo en el cual yo lo pueda usar. O sea, no puedo usar un indicador, un indicador en específico para pHs muy alcalinos o para pHs ácidos, ¿no? O sea, por lo general los indicadores funcionan en ciertos intervalos de pH. Más adelante creo que viene una tablita para que vean de lo que yo estoy hablando, ¿no? O sea, no puedo, dependiendo del intervalo de pH es la operación o el indicador que yo pueda utilizar. Entonces, para calcular pues estos intervalos nos podemos apoyar de esta ecuación, ¿no? De la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Pues lo único que tenemos que tener en cuenta es que ese cambio de pH realmente no se va a dar inmediatamente. En una valoración, generalmente vamos agregando pues gota a gota o de forma esporádica lo que es pues la especie que estamos nosotros, el valorante, ¿no? Lo vamos agregando poco a poco. Entonces, por lo tanto, ese cambio no es inmediato, tenemos que estarlo observando. Para los que ya alguna vez hicieron una valoración, saben, o sea, entienden de lo que les estoy hablando, ¿no? O sea, la bureta está el valorante y generalmente cuando se abre la válvula o la llave, pues vamos agregando gota a gota ese valorante. Entonces, el vire no es inmediato, es poco a poco, ¿no? O sea, para que se logre ver ese vire, por regla nos dicen que la concentración de las especies debe de estar por lo menos 10 veces más una contra otra. Déjenme cargar. Ahí está, que cargue toda. Entonces, en base a eso, para que predominara una especie A, pues la concentración de la forma ácida debería ser 10 veces mayor, ¿no? O viceversa. Para que predomine la forma básica, pues para que predomine la forma básica, pues la ácida debe ser 10 veces mayor. Entonces, generalmente, pues el intervalo de viraje tiene, si acaso, 2 unidades de pH. Vamos a verlo en la tabla para que más o menos se entienda todo lo que dije y lo puedan ver visualmente en una tablita, ¿no? Entonces, por decir, yo con esta ecuación de Hasselbalch, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, pues puedo determinar el intervalo en el cual un indicador puede funcionar. Como les decía, hay muchas especies ácidos o bases débiles orgánicos que pueden utilizarse como indicadores. Entre los más comunes que se utilizan o que utilizáramos o utilizaremos en el laboratorio cuando ya regresemos después de esta pausa que tenemos, pues es la fenolftaleína. La fenolftaleína en su forma ácida presenta una coloración, bueno, no presenta coloración, es incoloro, pero cuando estamos, o cuando es usado, o cuando está en presencia, ¿no? De los iones que dan la
la basicidad, el ion hidroxilo, bueno, su coloración es una coloración violeta, ¿no? Y el rango, el intervalo de viraje va a estar entre pHs de 8 a casi 10. 2 unidades, ¿no? Que es lo que generalmente lo que se utiliza. Otro que se utiliza mucho es el naranja de metilo. Aquí está. El naranja de metilo se usa mucho también para valoraciones ácido-base. ¿Cómo son sus intervalos? Bueno, realmente es de una coloración. Pues no es este rojo intenso como está. O sea, no es este rojo intenso. Realmente es como un color, ¿cómo sería? Como que un color canela y pasa un amarillo, ¿no? O sea, el intervalo bueno, la coloración de ese indicador pues vendría así como que de un color canela, así rojo canela, así más cafecito, a un amarillo anaranjado, ese es su vire. De hecho, con la naranja de metilo luego es más difícil determinar el vire porque son parecidos. Pero hay varios, ¿no? Dependiendo del intervalo, dependiendo del pH en el que vayamos a trabajar, pues ahí hay muchas opciones de indicadores a utilizar, ¿no? Ahí como pueden ver, en esta tablita hay que 3, 6, 9, 12, como 30 indicadores, ¿no? Y lo único que varía, pues es la región, ¿no? Y la coloración, obviamente, ¿no? Cada indicador pues tiene cambios de color diferentes. Ahora, hay algunos que son específicos para valoraciones, ¿no? Para valoraciones complejométricas, para valoraciones de oxidorreducción, para valoraciones ácido-base. Pero también hay algunos que pueden utilizarse en distintas valoraciones, ¿no? Alguno que se puede usar en una complejométrica, o que se puede utilizar en un ácido-base, o en una redox. O sea que hay muchas opciones. Pues lo importante de aquí es saber los intervalos que tienen y los colores que dan. Pues vamos nada más para que vean, vamos a comprobar cómo se calcularon esos intervalos, cómo se calculan para que ustedes lo conozcan. Por decir, aquí está el ejercicio. Me dicen que el azul de bromotimol es un indicador ácido-base cuando en la solución hay un 90.9% o más de la forma ácida, no ionizada, y la solución es de color amarillo. En cambio, en un 80% de la forma básica ionizada, para que la solución sea azul. Entonces me dicen que determine el intervalo. Entonces yo, como les digo, es comprobar, porque el azul de bromotimol, si yo me voy a la tabla, ¿a dónde está? Azul de bromotimol. ¿Es bromofenol o bromotimol? A ver cómo dice. Bromotimol. ¿Lo ven? Sí, profe, es el tercero. Ah, cierto, hasta que vi el segundo y me confundí. Entonces, realmente lo que nosotros vamos a calcular va a ser el 6 y el 7.6. O sea, esas son las respuestas del problema. 6 y 7.6. O sea, como yo les digo, pues esos resultados pues ya están calculados, nada más para que vean cómo se obtuvieron. Pues vamos a hacerlo, ¿no? Van a ver que es igual, es un equilibrio ácido-base, porque al final pues son ácidos y bases débiles. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos dice el problema? Que tenemos a ese indicador. Entonces me dicen, a mí lo que me dicen es que cuando hay un 90.9%, cuando tengo un 90.9%, pues realmente la forma ácida me va a dar un color amarillo, ¿no? Entonces, y que cuando yo tengo, por decir, mínimo el 80% de la forma básica, o la base conjugada de ese ácido, mi coloración va a ser azul, ¿no? Eso es lo único que me están diciendo. Entonces, no me dicen, yo no conozco la fórmula del azul de bromotimol, yo sé que es un ácido débil nada más, para que no se compliquen, ¿no? Entonces, yo puedo plantear, pues, recuerden que son equilibrios ácido-base, ¿no? Entonces, y recuerden que todo aquí es en solución acuosa. Todo es en solución acuosa. Por lo tanto, esta reacción ya la conocemos. Es una reacción de una disolución acuosa, ácido-base,
El ácido más agua me da la base conjugada más el ion hidronio, que es el que determina el pH de la disolución. Entonces, de esta reacción, yo sé que esto es amarillo, que esta parte es la azul. Entonces, para no tardarnos tanto, vamos otra vez a Henderson-Hasselbalch. Realmente rápido, ¿no? Sabemos que el pH es igual al pK, en este caso es del indicador, más el logaritmo de la forma básica entre la forma ácida. ¿Y eso cuánto? Generalmente en los corchetes van concentraciones molares, pero nos va a funcionar con concentraciones porcentuales, ¿eh? O sea, nos debe funcionar con concentraciones porcentuales. Entonces, lo único que tienen que suponer es que, por decir que el pH, ya saben, ¿no? Es igual a menos el logaritmo. El problema me da la constante de acidez. Aquí está. pH es igual a menos el logaritmo de la constante de acidez, que es 1 por 10 a la menos 7, ¿no? Y la ecuación de Henderson-Hasselbalch me dicen que esto es más el cociente del logaritmo de la forma ácida. ¿Cuánto va aquí? ¿Cuánto va ahí? 80%. No. ¿Qué? Lo que le falta No. 100. Exacto, lo que le falta 100. O sea, recuerde que, o sea, no sé, o sea, es lo que tienen que comprender. O sea, no se vayan a confundir. El indicador se está usando en dos medios diferentes. Si yo uso ese indicador en un medio ácido, yo nada más necesito el 90% de esa acidez para que dé la coloración amarilla. Si yo voy a usar el indicador en un medio alcalino, o sea, ese 90 y ese 80 fueron información, más no significa que tengan la relación para hacer el cálculo del intervalo, ¿no? O sea, si yo tengo el 90.9% de la forma ácida, en esta reacción, aquí habrá solamente el resto, ¿no? Que sería que 9.1, ¿no? O sea, aquí yo tendría que tener 9.1% para poder resolver mi problema, ¿no? Si yo tengo esta concentración, yo ya aseguro que tengo la coloración amarilla. Pero lo que le falta es independiente del 80%, ¿no? Si yo voy a usar el indicador en otro medio, en un medio básico, bueno, pues yo nada más requiero el 80% para que esté azul. Bueno, entonces, ¿cuánto nos da? Me quedó 6.0004. 6. Entonces, el intervalo me dicen que es de 6. ¿Cuánto dice que es? 6, ¿no? ¿Sí lo ven? Déjenme si pinto aquí con amarillo no se va a ver. Pero ahí está el intervalo de, en una zona ácida, pues va a ser de 6. Y entonces, ¿cuánto les daría si se va a utilizar en un medio alcalino este indicador? Pues va a ser exactamente lo mismo. Nada más hay que cambiar los porcentajes, ¿no? Vamos a ponerlo con otro color. A ver si se ve aquí así. Si se ve este negro. O sea, aquí va a ser la forma básica, va a ser 80 y aquí va a ser 20. Para la forma básica, ¿no? Profe, ¿podría volver a explicar lo de la
en lo de la forma ácida y básica. Aunque yo Del- tengo un indicador. Yo tengo un indicador. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice el problema? Que el indicador va a comportarse. O sea, yo ya sé que el indicador da dos colores. El indicador tiene un comportamiento contra un ácido, reflejándolo en un color amarillo. Y yo sé que el indicador ante una base me refleja una coloración azul. Eso es lo que yo entiendo de un indicador. Me va a dar el indicador tiene un comportamiento cuando está frente a un ácido o cuando está frente a una base. ¿Eso les queda claro? Sí, profe. Ok, entonces yo ya comprendí que mi indicador con un ácido se va a comportar de una forma, o sea, se va a reaccionar de una forma y con una base va a reaccionar de otra forma. ¿Qué es lo que me dice el problema? En específico, el azul de bromotimol, yo puedo tener, vamos a decir, déjame borrar ese cuadro, no me gustó. Yo puedo tener un matraz. Y en ese matraz yo tengo una solución. Todavía no les digo de cuál, pero yo ya voy a agregar ahí unas gotitas de azul de bromotimol. Entonces, bueno, yo ya aquí pongo ácido puro. Ácido puro. Entonces ahí está el ácido. Si está el ácido puro, o sea, realmente yo estoy diciendo que tengo un ácido que no está ionizado todavía, ¿no? Como dice el problema, ¿no? Yo tengo, o sea, si yo tengo un ácido puro, no está ionizado. Pero cuando yo lo agrego en una disolución, pues el ácido se ioniza, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Los ácidos fuertes o ácidos débiles incluso se ionizan parcialmente. Pues, ¿qué es lo que me está diciendo? Que si mi concentración de este ácido es del 90%, que es del 90%, si es del 90.9%, bueno, pues el azul de bromotimol va a presentar un color amarillo. O sea, ¿qué significa? Que yo necesito que ese ácido esté ionizado casi al 90% para que el azul de bromotimol se vea amarillo. Si el ácido no está ionizado al 90% y está por debajo de esa concentración, ¿qué significa? Pues que deberá haber más especie básica, ¿no? ¿Sí o no? O en una valoración, ¿no? En una valoración, vamos, para que se vea el ejemplo de una valoración. Yo los ácidos los valoro con bases. Entonces, entre más base yo esté agregando aquí, si hay el 80% de la base, o sea que realmente, aquí va a haber una competencia. En una valoración, déjenme borrar la palabra ácido. En una valoración va a haber iones hidrógeno y yo voy a estar valorando con iones negativos, con iones oxidrilo, ¿no? Entonces, si mi concentración de ion hidrógeno es del 90%, en ese matraz, el color que voy a observar va a ser amarillo. Pero si yo tengo, por decir, 50 y 50, o sea, a lo mejor ahí va a empezar el cambio, el vide del indicador no es inmediato, ¿no? O sea, va a empezar a ver así una tendencia hacia un color o hacia el otro. Pero ya el color que no va a desaparecer, se va a observar, o sea, el azul se va a observar hasta que ya el 80% sea de OHs aquí. ¿Más o menos se entendió? Sí, profe, gracias. ¿Sí? O sea, recuerden, ¿no? O sea, es que tendríamos que ir al laboratorio. O sea, yo sé que a veces es difícil así pura teoría, pero por decir,
los que alguna vez, por decir, Paula ya hizo las prácticas, no sé si quién más haya ya hecho alguna práctica de ácido de valoración. O sea, cuando nosotros vamos haciendo una valoración, por decir, clorhídrico hídrico con sosa, y cuando yo estoy agregando la sosa al matraz con ácido, cada gotita de sosa que cae al matraz y adentro hay fenolftaleína, cuando cae la gota, inmediatamente esa gota se pone rosada, pero solamente la gota, o sea, la gota cae en el ácido y la gota cae rosada, pero ese efecto de gota rosada nosotros lo vemos con nuestros ojos un segundo. ¿Por qué? Porque sigue habiendo más ácido que base, por lo tanto la coloración desaparece. Pero yo sigo agregando más gotas de sosa, entonces, y sigo viendo, o voy a empezar a observar que si la primera gota se hizo rosada y duró un segundo, cuando yo ya haya agregado 20 gotas, la gota ya no dura un segundo, empieza a durar 2, 3 segundos en desaparecer, hasta que llegue un momento en que la coloración total del ácido que está en el matraz se vuelve rosada. ¿Qué significó? Que en el inicio tenía yo más porcentaje de la especie ácida en el matraz. Conforme yo fui agregando base, la concentración del ácido disminuyó porque lo fui neutralizando. Entonces la concentración del ion oxidrilo es el que estaba predominando y requirió mínimo del 80% del volumen total o de la estequiometría de la reacción para que la coloración como tal se tornara rosada, ¿no? O sea, no sé si más o menos se entiende. Alguien que ya haya hecho alguna vez una valoración ácido base con fenolftaleína, que es la más común. De hecho, no sé si hay algún video en YouTube que... A ver, déjenme ver rápido nada más para que lo vean. Voy a dejarles de compartir tantito para ver si encuentro un video así en YouTube para que lo vean. Ya no ven aquí, ¿verdad? Ya no ven mi escritorio. Sí se ve el escritorio, profe, pero no la presentación. Ok, pues denme chance nada más. Un video que dure un minuto, porque hay muchos que duran 20 minutos. Déjenme ver rápido nada más. Para que vean de lo que estoy hablando. O sea, una que dure... Es que esa dura 17 minutos. A ver si pueden ver esta. A ver. ¿La ven? Es que como se me apagó mi monitor, a ver, denme chance. Denme un minuto, ¿eh? No se me... A ver. ¿Ven el video? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, no se ve el video. ¿No se ve el video todavía? ¿Ya? A ver, denme un minuto. A ver. A ver. ¿Qué ven? Porque como me salí. A ver, compartir escritorio. ¿Ven mi escritorio? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces miren, ahí ya deben ver el video. ¿Lo ven? ¿Está alguien agitando un botón? Sí, profe, sí se ve. Ok, entonces si ustedes se fijan, ahí van a ver el efecto de la gotita. ¿Ven cómo empieza a ponerse rosa? Pero lo siguen agitando y sigue habiendo todavía más especie ácida que especie alcalina, ¿no? Entonces, si lo deja de agitar, el rosado va a desaparecer. Pero si ustedes observan, la bureta sigue agregando base, sigue agregando base. Creo que ahí la va a cerrar. No he visto el video, ¿no? Nada más fue el primero que vi. Y llegó un punto en que la solución ya no viró.
¿Y qué significa? Bueno, pues que ya predomina más una especie que otra. Ahí creo que le está echando más ácido, ¿no? Pues le echó más ácido, ¿y qué significa? Pues que la especie predominante en este caso, pues es la especie ácida, ¿no? Pero desafortunadamente, pues solamente con videos lo pueden ustedes, pues medio observar. Ojalá y en enero nos den la oportunidad de regresar al ¿cómo se llama? Al laboratorio para que hagan por lo menos pues una práctica. Les voy a volverlas a compartir la presentación. A ver. Ahí va. Entonces más o menos así operan los indicadores, ¿no? O sea, dependiendo de la especie que predomine, es la coloración que va a presentar. Entonces requiero yo el 90% del ácido para que este indicador en específico dé el color amarillo. Y si hay ya el 80% de la parte básica, bueno, pues va a presentar una coloración azul. Entonces, por lo tanto, cuando hagamos el cálculo, por eso no se puede pues relacionar esos dos porcentajes, ¿no? O sea, se debe relacionar lo que falta, ¿no? Porque son medios independientes, si lo quieren ver así. Bueno, entonces, ¿cuánto les da el otro pH? Si hacen el cociente de 80 entre 20. Les debe de dar 7.6. Eso da, profe, eso da. Ahí está. Entonces, pues corroboramos, ¿no? Que el indicador, pues está, que el cálculo está correcto, lo corroboramos aquí comparándolo contra la tabla. Bueno, y ya prácticamente el último tema de esta unidad, pues ya es hablar de la valoración ácido-base como tal. ¿Cuándo dijimos que va a ser el examen? ¿El viernes 20 o hasta el 23? No recuerdo. 23, profe. El 23, ok. Entonces va a ser el 23. Yo creo que el viernes 20, este viernes terminaríamos esta parte. El viernes 20 empezaríamos ya con los temas de complejometría. Bueno, vamos a empezar nada más ya para terminar lo que es esta unidad de ácido-base con el tema de lo que ya es la valoración ácido-base. Entonces, pues aquí nos preguntamos, ¿no? O sea, ¿cómo podemos determinar la concentración, ya sea de un ácido o una base en una disolución? Bueno, pues para esto pues se utiliza esta técnica, ¿no? De valoración. Podemos apoyarnos de una pues disolución valorante de la cual conozcamos su concentración, ¿no? Entonces, si yo conozco en este caso, por decir, yo quiero conocer la concentración de este ácido que está acá, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, pues yo necesito utilizar una solución de concentración conocida, ¿no? Entonces, esta base tiene una concentración conocida. Entonces, si yo conozco la concentración de esa base, al añadir pues un volumen no determinado de esa disolución valorante y con ayuda de estequiometría, así con simple estequiometría, pues yo puedo saber la concentración de mi muestra problema, ¿no? En este caso de mi ácido. Siempre con la ayuda de mi indicador, ¿no? Para poder determinar pues ese punto de equilibrio. ¿Qué me dice ese punto de equilibrio? Bueno, pues como estoy neutralizando, pues me va a decir pues las moles de ácido que se neutralizaron con las moles de la base que agregué, ¿no? Y en base a estequiometría, pues yo puedo ya determinar la concentración de ese matraz que tenía una muestra de ácido problema. Entonces, el indicador me va a ayudar a determinar pues ese punto de equivalencia. A ver, entonces, aquí está. Déjame sacar toda la diapositiva. Ahí está. Entonces, en una reacción ácido-base,
pues sabemos que el producto pues es la sal, es la neutralización, ¿no?, del ácido. Y para que se dé esto, bueno, pues yo tengo que tener, o sea, para que yo llegue a la neutralización, yo debo de tener las mismas moles de la base como las mismas moles del ion hidronio, ¿no? Entonces, una reacción de neutralización, pues la puedo escribir como está ahí en la diapositiva, ¿no? El ácido más la base me va a dar la sal más agua. Son los productos de una neutralización, siempre una sal y el agua. Pero en realidad, pues la sal, recordemos que está disociada, ¿no? Las sales se disocian, por lo que yo puedo decir que de forma abreviada, que mi reacción de neutralización involucra solamente al ion hidronio más el ion hidroxilo, o sea, el ácido y la base, y en el medio acuoso, ¿no? Entonces, cuando yo llegue al punto donde agregue la misma cantidad de moles del ion hidronio o de los iones hidroxilo o viceversa, voy a llegar yo a ese punto de equivalencia. Si yo soy capaz, ustedes son capaces de determinar ese punto de equivalencia, van a poder calcular la concentración de las especies problemas o las especies desconocidas. Pero bueno, ¿cómo determinar ese punto de equivalencia? Bueno, pues con una valoración ácida-base y con ayuda pues de una curva de valoración. Con estas curvas de valoración y llegando a este intervalo y con ayuda además de un indicador, bueno, pues yo voy a poder determinar esta región. Recuerden, es muy difícil que yo dé al punto central. Es muy difícil. Sin embargo, como es pues una pendiente casi de 90 grados, pues realmente la variación es muy pequeña, ¿no? Entonces, con la ayuda de un indicador yo puedo determinar pues ese punto de equivalencia, ¿no? Esa región, ahí, ese punto de equivalencia. Entonces, si yo tengo pues una bureta y un matraz y un indicador, lo puedo hacer. Si un día salen a la industria, o sea, a lo mejor ahí van a usar un pHímetro y un potensómetro, es más fácil porque ahí sí van a poder determinar pues más puntual el punto de equivalencia. Pero bueno, es bueno, o sea, aún en la actualidad se sigue utilizando la valoración con bureta, ¿no? Es muy práctico, muy barata y los resultados son muy confiables. Bueno, vamos a ver qué más sigue, ¿no? Dejen sacar todo porque no le quité la transición. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que yo también tengo qué es lo que tengo que conocer cuando vaya a hacer una valoración? Bueno, pues qué especies voy a valorar, qué especies estoy yo utilizando. Si yo estoy utilizando un ácido fuerte y una base fuerte o al revés, bueno, pues el intervalo en el cual va a estar el punto de equivalencia va a ser el pH de 100. Entonces, bueno, en base a este valor, yo me voy a mi tablita de indicadores y digo, bueno, a ver, de todos estos indicadores, ¿cuál es el que yo puedo usar? Bueno, pues todos los que caigan en 7 van a poderse utilizar, ¿no? Más o menos. Un ácido base contra un... Pues si yo puedo usar... a ver, ¿cuál pudiera usar fácilmente? Entonces, si ustedes se fijan, pueden usar el antepenúltimo, ¿no? Que está entre 6 y 8, o el último que está entre 6 y 9. Pero realmente hay indicadores que no entran en ese intervalo. No significa que no los podamos usar. Al final podemos usar algún otro indicador, aunque no caiga en el rango, como es la fenolftaleína. ¿Por qué? Porque si yo tuviera si ustedes se fijan, de hecho en esta misma gráfica, la zona del viraje de la fenolftaleína está por arriba del punto del pH de 7. Pero recordemos que la pendiente en esa curva, ahí no se ve tan de 90, ¿no? Se ve como de 80. Pero como la pendiente es casi de 90, pues realmente no me va a afectar que yo esté utilizando un indicador que tenga un intervalo un poquito mayor, ¿no? Por eso es que la fenolftaleína se puede utilizar. Bueno, entonces regresamos. Si yo estoy valorando un ácido débil con una base fuerte, bueno, pues mi zona de equilibrio va a estar
por arriba del pH 7, entonces eso me va a servir también para elegir el indicador apropiado, ¿no? O si valoro una base débil con un ácido fuerte, bueno, pues la zona del punto de equivalencia va a ser por debajo de ese pH 7. ¿Y cómo lo voy a determinar? Bueno, pues eligiendo, como les decía, el indicador apropiado. Que el cambio del color sea justo cuando la reacción llegue a ese punto de equivalencia. Y aquí está el ejemplo, ¿no? Sin ir a la tabla anterior. Entonces, ¿en qué intervalo de viraje del indicador debe coincidir con el salto, ¿no?, del pH que se produce cuando alcanzamos el punto de equivalencia? Aquí, si ustedes se fijan, la curva sí me está dando la pendiente casi de 90 grados, ¿no? Entonces yo puedo utilizar pues, realmente muchas opciones de indicadores. Por decir, ahí veo, ¿no? Por decir, puedo usar el azul de bromotimol, la fenolftaleína, pero si no tengo yo azul de bromotimol, pues no significa que no puedo trabajar con la fenolftaleína. Si realmente mi punto de equilibrio va a estar muy por debajo del pH 7, pues sí tengo que buscar algo que pueda usar yo por acá, ¿no? Pero si está el intervalo del pH 7 para arriba, pues puedo usar fenolftaleína. Hay opciones, no podemos decir que solamente podemos trabajar con un indicador que tenga el rango en específico, ¿no? Quizá un poquito fuera también lo podemos utilizar. Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio. Yo creo que hacemos un ejercicio y ya terminamos por hoy. Entonces vamos ahora sí, conociendo las concentraciones de nuestro valorante, vamos a tratar de determinar la concentración de una especie problema. Pues, ¿qué me dice a mí el problema? Calcular la concentración de una disolución de 50 mililitros de ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué significa? Bueno, pues que yo tengo, déjenme cambiar el color. Yo tengo en un matraz, que lo voy a poner, 50 mililitros de ácido clorhídrico. Y dice que esto se va a valorar con una disolución de sosa con concentración 0.1 molar. Me dicen que yo voy a agregar, aquí está un gotero, fenolftaleína, ¿no? Es el indicador. No me salió bien el gotero, pero eso es un gotero, ¿no? Vamos a agregar 2 gotitas de fenolftaleína como indicador. Y lo que vamos a observar es el cambio de color a rosado, ¿no? Vamos a observar que el matraz se ponga rosado. Y ese rosado se alcanzó cuando se agregaron 15 mililitros de esa sosa. Entonces, ¿cuál es la concentración de ese ácido? ¿Cómo le hacemos? Bueno, como les dije, ¿no? O sea, todo es estequiometría. Entonces, si ustedes conocen la reacción, ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, ¿qué nos da? Pues ya sabemos que es una sal más agua, ¿no? Y hay que observar que la reacción esté balanceada. Para este caso está balanceada, ¿no? ¿Y qué me dice la estequiometría de la reacción? Que un mol del ácido reacciona con un mol de la sosa, me da una mol de cloruro de sodio y me da una mol del agua. Entonces la estequiometría de la reacción es que es mol a mol. Entonces, si ustedes se fijan, yo puedo saber las moles de la sosa, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? A ver, ¿quién dijo sí? ¿Por qué puedo saber las moles? ¿O por qué puedo conocer las moles de la sosa? El problema te las da, ¿no? ¿No? A ver, tú misma que... No, que
¿Quién dijo que sí, que ella responda? A ver. Entonces, ¿cómo es que tú me dices que sí puedes saber las moles? A ver, ¿quién fue quien habló? Porque pues ahora sí que no los veo. Yo, profe, ¿se podría sacar con lo de N? ¿Cómo lo sacamos? A ver, te voy a ayudar porque pues, realmente ya dijiste que sí y sí se puede, ¿no? Nosotros sabemos que la molaridad es igual a las moles por litro, ¿sí o no? Sí, ahí sería nada más multiplicar Yo respeto los... la molaridad por el volumen. Si a mí me están diciendo que esto es 0.1 molar y que me gasté, ¿cuánto me gasté? 15 mililitros. ¿Cuántas moles en realidad tengo? Ahora sí, alguien que me ayude con el cálculo. ...1.5 por 10 a la menos 3. 1.5 por 10 a la menos 3. Y si yo sé que la estequiometría es mol a mol, bueno, pues yo sé que 1.5 por 10 a la menos 3 reacciona con 1.5 por 10 a la menos 3 para producirme 1.5 por 10 a la menos 3 más 1.5 por 10 a la menos 3. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Entonces, por lo tanto, si yo sé que la molaridad es igual a las moles sobre el litro, pues yo puedo decir que ese 1.5 por 10 a la menos 3 entre este volumen en litros es 50, ¿no? 0.05 litros. Eso me da la concentración del ácido. ¿Cuánto les da? .03, profe. 0.03 molar. 0.03 molar. Entonces esa es la concentración de este ácido que está ahí. ¿Y cómo lo calculé? Bueno, pues conociendo la concentración de la sosa y sabiendo qué volumen necesité para que la fenolftaleína pasara de incolora a rosado, ¿no? Y ahí está la respuesta. Ahí lo resolví con las fórmulas, con estequiometría y con las fórmulas, pero también se puede sacar las moles por regla de 3. Una mol de sosa es 1 molar en 1 litro. Como yo tengo 0.1 molar de concentración, pues tendría 0.1 moles, ¿no? En 1 litro, pero como tengo 15, pues yo calculo las moles también por regla de 3. Hay varias formas de resolverlo. ¿Dudas aquí? Profe, entonces no se consideró para nada el pH en el que vira la fenolftaleína. No, porque yo supongo, yo ya sé que es un ácido fuerte y es una base fuerte, entonces al estarse valorando un ácido fuerte y una base fuerte, yo sé que el vire deberá ser por aire el 7. Pero la curva tiene una pendiente casi de 90 grados, entonces el valor que yo tenga aquí, y aunque yo el vire lo vea aquí, el cálculo va a salir correcto. Aunque no tenga el indicador que vire exactamente en 7. Y es mucho más barato, ¿no? La fenolftaleína es muy barata, por eso se usa mucho para este tipo de valoración. Bueno, ya para acabar por hoy, así, de hecho no los voy a complicar. Si no les gusta la estequiometría, bueno, pues hay
hay una formulita, ¿no? También, que es la formulita de las disoluciones. Volumen 1, concentración 1, igual a volumen 2, concentración 2. O en este caso, volumen del ácido por la concentración del ácido es igual a la volumen de la base por la concentración de base. Ojo, nada más. Si la reacción no es mol a mol, si hay coeficientes en la reacción, bueno, pues tendrán que ser considerados solamente, ¿no? Si el balanceo de la reacción, si me dicen que es 2:1, 2:3, bueno, pues los coeficientes los tendré que integrar a mi fórmula para poder obtener la respuesta, ¿no? Porque si no, pues voy a cometer, no me va a salir. Entonces ya para acabarlo, nada más resuelvan, para irnos ya, resuélvanlo con la fórmula, el problema anterior, les tiene que dar el mismo valor, 0.03. Y ya le dejamos por hoy acá, ¿no? Y nos veríamos el próximo viernes. ¿Se les dio? O sea, van a despejar la concentración del ácido, ¿no? O sea, van a multiplicar la concentración de la base, que era punto ¿qué? Punto 1 por 15. De hecho, en la fórmula pueden trabajar en mililitros ambos términos, ¿no? Porque al final los van a eliminar, no tienen que pasarlos al litro, ¿no? Pueden multiplicar 0.1 por 15 y lo dividen entre 50 y les debe dar el 0.03. ¿Sí les dio? Sí, profe, sí. Sí, profe. Ok. Bueno, pues alguna duda ya para irnos a descansar o a comer, no sé. Profe, ¿será que pueda poner la diapositiva en la que hicimos lo de los indicadores? A ver si no ya se borró todos los apuntes, ¿eh? Porque luego se van. A ver. ¿Ah? Sí, profe, esa. Ahí está. Hoy no escuché a Daniel. ¿Sí vino Daniel? Bueno, sí tomó la clase Daniel. ¿Qué ando, profe? Ok. Bueno, pues si no hay dudas, entonces los dejo que se vayan a comer o a descansar. Nos escuchamos el próximo viernes. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, Ustedes profe. cuídense. Gracias. De nada, profe. cuídense. Hasta que luego, estén bien. profesor. Hasta luego.